Ah, sí, creo que sí se puede. ¿Me Ah, sí, ya escuchan bien? comenzó a grabar, creo. ¿Sí, me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, Dale. señor. Ya. Eh, bueno, como dijo mi prima, ya me pasó el caso de ustedes hace una semana más o menos. Yo lo leí y pues relativamente está sencillo, no está tan difícil como de interpretar. Entonces, les voy a presentar pantalla. Yo les hice como unas diapositivas chiquitas para que pues tuvieran como más presente el caso. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, espérenme, yo presento. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues mira, el caso que... Ay, ¿qué pasó? Chao. El caso que a ustedes les tocó fue un caso pues de un esguince, eh, realmente de tobillo, como se llama pues actualmente o que se conoce como socialmente como esguince de tobillo. Entonces dice que el motivo de la consulta fue una paciente de 22 años que ingresó al servicio de rehabilitación. Entonces, como enfermedad actual, es decir, pues al momento de que ingresó al servicio de urgencias, fue una paciente deportista de alto rendimiento de gimnasia artística que durante el salto cae con trauma con trauma de versión con posterior edema, dolor, equimosis y limitación funcional. Entonces, a lo que se refiere, digamos, este primer como diagnóstico que se le da a la paciente es que tiene un edema con trauma de versión. ¿Qué significa eso? Que la versión es ese movimiento que cuando uno, pues ustedes más que saben que juegan fútbol o practican algún deporte, es cuando uno literalmente se le tuerce el pie. Pero ¿cómo se le tuerce? Es decir, que el dedo, el gordito, el dedo más gordito del pie, queda pues en superficie con el pie, con el suelo, perdón. Entonces, el dedo gordito queda tocando el suelo y los otros dedos quedan levantados, es decir, como que se dobla hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que la eversión es un movimiento normal, común y corriente. Todos podemos hacer movimientos de eversión con las piernas o con los brazos, porque pues siempre podemos tanto extenderlos como volverlos a unir como al plano. Es decir, el plano significa todo lo que hay en el centro, todo lo que se acerca al corazón. Entonces, extenderlo y volverlo a retraer al plano. Entonces es un movimiento fisiológico, es decir, que es normal, pero ¿qué pasa? Que generalmente cuando estos movimientos de versión son muy fuertes o de alto impacto, va a haber un desequilibrio en el eje. Entonces eso es lo que pasa, que la eversión cuando es de alto impacto va a generar un desequilibrio en el eje, que en este caso pues va a causar una lesión en la paciente. Entonces, durante, digamos, este movimiento, lo que les decía, los otros dedos van a quedar afuera y el dedo gordito va pues a sentir todo el peso del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez no sea únicamente que el movimiento se salió del eje, sino que todo el peso corporal, es decir, tanto del tórax como de los glúteos, como de la cabeza, van a recaer sobre ese dedo y pues van a generar más presión. En el caso, dicen que la paciente refirió tanto edema, dolor, equimosis y limitación funcional. Entonces, el edema como tal es la inflamación, es cuando hay un trauma y cierta, digamos en este caso, tanto pie como tobillo se empiezan a ver inflamados. La equimosis es cuando se presenta una coloración púrpura, que es cuando, por ejemplo, nosotros vemos que nos golpeamos y empieza a salir como esa tonalidad púrpura, como con punticos, eso es una equimosis. Y pues la alimentación funcional es que obviamente no vamos a poder mover esa extremidad durante cierto tiempo. Dice que se inició el manejo con diagnóstico de esguince de cuello de pie derecho. Entonces, ¿qué pasa? El esguince de cuello de pie derecho se ve afectado, digamos, este movimiento de versión, se va a ver afectado a diferentes músculos del pie, entre ellos tanto el peroné lateral corto, el peroné lateral largo y el anterior. O sea, lo más fácil es porque tienen
el mismo nombre, sino que uno se diferencia porque es corto, el otro es largo y el otro es anterior, que acá lo pueden ver en la imagen. El largo es el que se encuentra más hacia la parte interior de la extremidad. El corto es el que se encuentra más abajo de la extremidad y el lateral o anterior es el que se encuentra en la parte trasera. Entonces, cuando estos tres músculos tienen una fuerza no controlada o un movimiento de versión no controlado, lo que van a hacer es que se van pues a lastimar y pues van a realizar, digamos, ese efecto de dolor o equimosis que puede sentir el paciente. Entonces, ahí vemos que como todos los esguinces, se empiezan con un dolor tanto a nivel de los músculos como también del hueso, como también de los ligamentos. Entonces, acá es importante tener en cuenta que el músculo tiene cierta capacidad de elasticidad y también de movimiento, pero también depende donde se encuentra, digamos, sostenido el pie en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos firmes los pies en el suelo sin hacer ningún movimiento, sin doblar el pie hacia adentro o hacia afuera, va a generar mayor resistencia. Pero cuando hacemos el movimiento de versión que les explicaba anteriormente, esa fuerza va a aumentar en la pierna donde estamos haciendo como el esfuerzo y pues va a causar un daño tanto en los músculos como en los ligamentos y en los huesos. Entonces decía que el esguince de cuello es algo que se encuentra en el cuello de dos tipos de huesos, que es el astrágalo y el calcáneo, que después a ustedes se los van a decir. Dice que hay un esguince de cuello de pie derecho y realiza un proceso completo de rehabilitación de 15 días. Entonces, ella hizo un proceso de rehabilitación muy corto, a mi parecer, porque generalmente los procesos de rehabilitación para los pacientes que tienen esguinces deben ser de 8 semanas, no 15 días únicamente. Esas 8 semanas constan de tanto terapia, tanto física, manejo del dolor, uso de medios fríos o calientes, dependiendo la lesión, el tiempo, porque pues no sé si ustedes saben, o no sé si se los han explicado, es que cuando uno apenas se impacta o tiene un golpe, debe colocar frío, pero ya después de cierto tiempo debe colocar calor. Entonces, ¿qué pasa acá? Que la versión del pie va a afectar estos dos huesos, específicamente más al astrágalo. ¿Por qué? Porque como lo dice acá inicialmente, hay una necesidad que los músculos van a retraer todo el peso de los músculos. El hueso va a tener todo el peso de los músculos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ese movimiento de eversión, el eje se desvía. Entonces, ¿qué pasa cuando el eje se desvía? Va a haber un dolor. Primero es un dolor moderado, pero cuando ese eje se empieza a desviar más, va a empezar a incrementar el dolor. Entonces, vemos que los esguinces por eso tienen diferentes grados. Específicamente, lo que generalmente se conoce en las instituciones o en los hospitales es que existen 3 grados. Primero, segundo y tercer grado. Entonces, eso depende del impacto que recibió, digamos, la articulación en este caso. Entonces es importante tener en cuenta que este esguince, cuando es grado 1, pues bueno, eso se soluciona vendando el pie y con medios físicos, es decir, con frío y después calor y terapia. Pero ya cuando vemos que es un grado 3, puede causar hasta irritabilidad, un dolor extremo y puede pues, generar una deformidad que se conoce como el pie valgo, que el pie valgo es como una enfermedad por deformidad, como lo dice, y se van a ver los pies como hacia adentro, como si fueran los pies de un caballo, porque va a haber una deformidad como tal. Es cuando los niños caminan con los pies hacia adentro y pues cuando van al ortopedista se los corrigen con zapatos especiales para que tengan derechitos los pies. Entonces, ¿hasta acá han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Sí, No, sí, todo está Trato elusivo como para algo. explicarlo lo más fácil, pero no sé. no, sí, señor. Hasta el momento todo Listo. claro. sí, 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 compita. Listo. Entonces, entonces acá ya como tal,
El tratamiento, lo que les decía, es que generalmente va a haber una protección. Generalmente se pone vendaje, pero hay que tener en cuenta que el vendaje no debe ser muy apretado porque puede causar otros síndromes que se llaman síndromes compartimentales, que es cuando una extremidad se aprieta mucho, por decirlo así. Eso ocurre tanto con vendajes como con yesos o prótesis. También importante tener reposo, el hielo, la elevación de la pierna, porque esto va a ayudar a que la sangre no se concentre en esa zona afectada y pueda llegar más rápido al corazón y reducir el edema y la equimosis. También se puede inmovilizar y pues obviamente utilizar fisioterapeutas para realizar y guiar todas las prácticas. A veces, generalmente cuando el esguince no se tiene en cuenta o no se maneja a tiempo, puede evolucionar de grado, es decir, pasar de un grado 1 a un grado 2 y un grado 2 a un grado 3. Se recomienda la cirugía dependiendo el grado del esguince y también pues como el ligamento se rompió. ¿Por qué? Porque hay cirujanos, ortopedistas, que no realizan cirugías porque no necesitan como o no tienen como la habilidad o la experticia para recuperar como tal un ligamento. Entonces ellos decían mejor no realizar ninguna cirugía porque consideran que es más el daño que el beneficio y por eso vemos que las personas a veces quedan cojas o a veces pues pierden la movilidad de su pie, no pueden hacer ciertas actividades porque lastimosamente tiene el ligamento roto y no se puede hacer una reparación quirúrgica, una cirugía. Después, en el caso, dice que después de los 15 días, ella retoma cargas con salto y repite nuevamente el mecanismo de trauma, es decir, vuelve a hacer la misma actividad y vuelve a pasar exactamente lo mismo que pasó en lo anterior. Es decir, que vuelve a presentar edema, dolor, equimosis, una limitación funcional por por un movimiento de trauma en eversión, es decir, hacia adentro. Entonces solicita una resonancia magnética. ¿Qué pasa con las resonancias magnéticas? Que son el medio diagnóstico más utilizado y más efectivo para determinar el grado del esguince o dónde se encuentra la lesión. ¿Por qué? Porque una resonancia permite ver todos los tanto órganos como huesos, músculos, ligamentos y donde se encuentra la fisura o el problema. Entonces acá lo que les decía, la curación generalmente dura de 6 a 8 semanas, es lo normal, pero pues en mi concepto y digamos en conceptos de varios pues doctores que también les leí el caso, también consideran que es un tiempo muy corto para una recuperación de un trauma de versión, pues que haya causado un edema, un dolor, una equimosis y claramente y lo más importante una limitación funcional. Es decir, que no funcionaba la extremidad como debería funcionar. Entonces acá es importante que por este tiempo, o sea, más o menos aproximadamente de 6 a 8 semanas, preferiblemente 8 semanas de recuperación para evitar que el tobillo, eh, a ver cómo explicarles, el tobillo y como todos los órganos necesitan una reparación, una cura y el tiempo en este caso es importante porque va a ayudar a cicatrizar ese tobillo. Cuando no se deja cicatrizar y se esperan únicamente 15 días en este caso, es mucho más factible y casi obviamente como repetitivo que va a volver a pasar, es que la paciente vuelva a sufrir un trauma, que fue en este caso. O sea, no se dejó una cicatrización porque no hubo un tiempo adecuado de recuperación y claro, ella volvió a su rutina diaria y pues porque no se había recuperado el tobillo como tal, pues produjo otra vez una misma lesión, pero con mayor gravedad, pues al retomar pues sus actividades habituales. Entonces acá es importante tener en cuenta que al inicio no va a haber tanto dolor, o sea, si se presenta un dolor y para el paciente va a ser muy doloroso, pero en un grado 1 es un dolor moderado, que es esa con medicamentos como el acetaminofén, por ejemplo. Pero ya cuando esto avanza, es decir, en este caso que la paciente no esperó y el tobillo no cicatrizó, los medicamentos como el acetaminofén no van a ser efectivos porque posiblemente tiene un daño sumado, es decir, que tras de un daño se suma otro daño y puede afectar estructuras como los nervios.
Entonces acá ya como tal un esguince de tobillo, que es como se conoce, generalmente es por un desgarro de los ligamentos. Es como cuando ustedes saben que los ligamentos pues van a unir a los tanto músculos como huesos, se van a unir gracias a un ligamento. Cuando este ligamento se daña no va a haber articulación. Entonces acá es importante porque generalmente se dañan es cuando la amplitud del movimiento es anormal. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que forzamos a la articulación a hacer un movimiento que no está como, no está normalizado. Entonces, nosotros vemos que hay articulaciones que son móviles, como las muñecas, que las podemos mover, la cadera la podemos mover, también el tobillo y el pie lo podemos mover. Pero hay articulaciones que son fijas, como por ejemplo los codos. Eso es una articulación, pero uno no puede mover exactamente, o sea, no se pueden mover los codos, sino que se pueden mover los brazos. Es una articulación fija. Entonces, ¿qué es lo que les voy a explicar acá? Generalmente la condropatía, pero espere, leamos lo que decía después del caso para que lo unan. Dice que entonces se repite nuevamente el mecanismo de trauma. Se solicita resonancia magnética nuclear que reporta lesión condral severa. Que una lesión condral o condropatías es que se afecta la articulación. O sea, eso condral es eso, es una lesión a nivel de la articulación, en palabras castas. Y es severa porque, como lo decía, en este caso se dividen hasta 4 grados. Entonces, severa significa que va más allá del tercer grado. Porque, como lo pueden ver, esa es una imagen que se encuentra en un paciente real y es esto lo que pasa, que se genera un desgarro si ven, acá es la unión de la articulación. Este es el hueso y ese es el ligamento. El ligamento se rompe, pero acá se encuentra parcialmente, porque no está totalmente trozado, no está totalmente roto. Entonces, en este caso es severo, es decir, que pues va a generar un dolor bastante elevado y que el movimiento se va a reducir al momento de que pasa. O sea, eso no da espera como los otros, que en el otro usted puede por lo menos sentar el pie, la planta del pie, en este no. O sea, no va a poder mover la articulación porque se va a sentir como si literalmente se le zafara el hueso del otro hueso. Entonces va a generar una lesión condral, es decir, en la articulación de grado severo mayor a 3 y va a tener una contusión ósea, lo que les decía, la articulación y el hueso se va a sentir como si se desprendieran. Entonces usted no lo va a poder mover por más que quiera. Entonces, ¿qué se hace? Y lo que ustedes han visto en los entrenadores de fútbol o de básquetbol, cuando alguien se lesiona el tobillo, a veces cogen y de una vez es a mover la articulación y darle vueltas, sabiendo que eso puede ser un riesgo del paciente en avanzar de grado. Lo ideal es que el paciente se vende, se trate de mover lo menos posible la articulación y se remita a un centro pues donde puedan revisarlo y hacerle una resonancia. Ya como tal va a haber una distensión del ligamento colateral o lateral. Entonces, ese ligamento, les voy a mostrar cuál es el ligamento, que son estos. Estos son los ligamentos donde la paciente sufrió el desgarro. Entonces, dice que va a tener ruptura parcial del ligamento deltoideo, que es este. Entonces, el ligamento deltoideo, en el que les decía anteriormente, va a unir estos dos huesos, perdón, el astrágalo y el calcáneo. Siempre los va a unir. Imagínense que está acá, entre estos dos, acá. Y que es este, como lo pueden ver, acá está el astrágalo, que es este que está acá. Y va a unir los dos huesos. Ahí es donde tuvo la ruptura ella. Entonces imagínense, desarticuló, que se llama así, desarticuló a la paciente, porque la articulación no está funcional. Y ya como tal, bueno, acá también decían que y también el peroneo astragalino, que el peroneo astragalino es otro ligamento, que es este que está acá, que lo pueden observar, que es más lateral. Este es más central, es decir, más en el medio del pie, y este es más lateral. ¿Sí ven? Y ya como tal va a generar una sindesmosis. ¿Qué es la sindesmosis?
La sindesmosis es esto que está acá señaladito con números. La sindesmosis es cuando se unen dos huesos por parte de un ligamento. Esto blanquito que se ve más clarito, eso es una sindesmosis. Y generalmente eso se hace cuando los huesos están totalmente separados. Entonces, ¿cuáles huesos están totalmente separados? Como la tibia y el peroné. La tibia y el peroné claramente se unen a los huesos que les di acá, el astrágalo y el calcáneo. Miren, la tibia y el peroné. Entonces, todo como que se relaciona con todo. Y ya como tal, decía que después de esa ruptura parcial del ligamento deltoideo y peroneo, es remitido, ya que al caminar siente debilidad y que el tobillo se dobla y no puede volver a saltar. Entonces acá está parcialmente, es decir, que no se rompió, como lo pueden ver, y otro que está completo. Y acá lo que yo les decía, cuando el ligamento se encuentra completamente roto, a veces hay técnicas quirúrgicas que pueden ayudar a que el ligamento se reúna con el otro ligamento, pero eso depende muchísimo del cirujano. No todos lo hacen y a veces unos consideran que sí lo deberían hacer, otros que no, unos tienen unas bases científicas que otros no tienen y pues la mayoría que yo conozco no lo vuelven a hacer. Entonces la paciente va a generar pues una pérdida significativa de la articulación. La paciente seguramente en un futuro, no, ni siquiera en un futuro, después de las 8 y en este caso deberían ser 16 semanas de descanso, posiblemente no puede volver a retomar sus ejercicios de alto impacto por el riesgo de desarticularse por completo y que se rompa y sí el ligamento. Entonces acá es importante que la paciente sufrió un trauma. El trauma fue un trauma de versión, es decir, el trauma fue hacia adentro, por decirlo así, hacia adentro, porque el pie recibió todo el impacto del salto que ella dio. Lastimosamente ese impacto y ese edema causaron un daño en los ligamentos, en los músculos y en los huesos que le causó un edema, es decir, una hinchazón, un dolor, una equimosis y la alimentación de la articulación. El tiempo de recuperación no fue el apto, seguramente tampoco mencionan que cómo fueron las terapias que se les realizaron. Las terapias, como les decía, deben ser con calor frío, deben ser guiadas por un fisioterapeuta, no debe ser algo así como listo, usted empiece a mover el pie y empiece a caminar, no, eso debe ser paulatinamente. Ella realmente no realizó más actividades y volvió a hacer las mismas actividades que tenía antes, causándole un trauma significativo bajo un trauma que no se había recuperado. Entonces, pues causó una lesión condral severa. Entonces, lesión condral. Recuerden que pues esas lesiones van ligadas tanto a un prematuro rompimiento del ligamento como también de la articulación condral. Articulación es un sinónimo y también una contusión ósea, porque obviamente, como le decía, los ligamentos unen a los huesos y a los músculos, y pues obviamente también hay una distensión, es decir, que se dejó de tensionar los ligamentos y los músculos que se encuentran en el tobillo. Y pues causó que también la paciente tuviera una ruptura parcial del ligamento deltoideo, que es el encargado de articular el pie y el tobillo. Y ya, eso es todo. No sé si tienen preguntas. O no sé si les quedó claro, que a veces yo digo que a veces la gente no me entiende porque no puede a veces utilizar otro tipo de palabras, pero ya. No, no, brother, ahí estuvo bien la terminología, estuvo perfecta. Igual, pues nosotros también ya más o menos conocemos un poco. Sí, realmente es muy sencillo. Pues esperar, no sé qué les habrán preguntado, qué les preguntarán, pero sí es como un esguince. Realmente es eso. Ah, no, listo. Está per- ¿Necesitas las diapositivas Dime, que hizo él? ¿me estás hablando a mí? Oh, no, ya les estoy preguntando a ellos que si necesitan las diapositivas que hizo mi primo.
pues para que él me las envíe y yo se las paso a ustedes. Pues la verdad sí, Evelyn nos sería de gran ayuda, porque pues está la información muy completa, se complementa demasiado con las diapositivas. Y ven, tenía una pregunta, bueno, solo para confirmar. Entonces podemos decir que en este caso la lesión llegó a ser una lesión condral mayor a 3, o sea, gravemente, ¿sí? Porque ya implica ruptura del ligamento. ¿Sí estoy bien? Ruptura parcial, sí, sí, es una lesión grado 3 o 4 dependiendo, pues otras, pues es que el caso de ustedes es muy corto, porque eso yo le decía a mi prima, generalmente los casos que nosotros nos entregan son de páginas completas, o sea, 12 páginas es lo mínimo con lo que uno le entrega, que prácticamente es una historia clínica, pero acá no hay más como cosas que digan, pues es grado, pues es que para determinar un grado no únicamente se utiliza una resonancia, sino que se hacen terapias de movimiento, también se evalúa el dolor, pero sí, lo más seguro es que sea un grado 3. No alcanza a ser un grado 4 porque no hay ruptura completa, y dice que es parcial. Entonces Ah, ok, estaría entre grado 3 porque grado 2 ya siento que es muy superficial. Y listo. sí, sería una lesión, pues, aparte de tener una lesión traumática en eversión, es que tiene varios diagnósticos. Entonces, si les dicen, no, pues, ustedes que vieron el diagnóstico, ella tiene un diagnóstico, obviamente, de trauma en eversión, relacionado, así se dice, trauma de eversión, relacionado con una contusión ósea por una distensión del ligamento colateral más una ruptura parcial del ligamento deltoideo y del peroneo astragalino. Y todo eso lo dicen relacionado en ese caso, a un ejercicio de alto impacto. Y ya. Pues Listo, tienen que vale. decir todos los diagnósticos porque no solo tiene uno, tiene varios. Ok, Y ya. Pero sí, sí sería 3. vale. Vale, Julián, muchas gracias. No sé si alguno tenga otra Bueno, pregunta. igual yo ya le comparto a mi prima ese tiempo. Pues las diapositivas igual fueron así como para que me entendieran un poquito más, pero pues se las comparto. Sí, no hay lío, vale, Julián, muchísimas gracias, en serio. Ahí sí, se Vale, entendió. brother, muchísimas gracias, la verdad. Muchachos, voy a ir incluyendo el dinero para Pola para Julián. ¿Listo, muchachos? Esa es la idea. Yo veré, Juan Carlos. No quiero La prima. Bueno, muchachos, entonces los dejo, que descansen. Cualquier Gracias, cosa, pues Julián. le dicen a mi prima, si no entienden algo o quieren que les repita algo, pues yo le digo a mi prima para que les diga a ustedes. Vale, Julián. Vale, Gracias. Julián, muchas gracias. Vale, Bueno, Gracias, que gracias. estén- Evelyn, bueno, primita, juiciosos, les vaya bien. Gracias. Vale, Julián.